Bueno, vamos a conversar ahora con Gustavo Matías sobre lo que está aconteciendo con el campo, porque cada una de estas medidas que toma el gobierno lo afecta de una manera u otra. Y este tema, por supuesto, la incertidumbre que hay sobre lo que puede llegar a suceder o no con el precio del dólar, si se va a disparar o no se va a disparar, si eventualmente este crawling peg, es decir, esta devaluación del 2% mensual va a continuar o se va a aumentar o se va a detener. ¿Qué va a pasar con las tasas de interés? ¿Qué va a pasar con las importaciones, sobre todo si se tiene en cuenta todo lo que es necesario para la próxima cosecha? ¿Qué va a pasar con los precios si se tiene en cuenta las buenas cosechas que hay en otros países? Es decir, hay un montón de temas que los vamos a tratar de dilucidar. No dilucidar, no tenemos la bola de cristal, pero analizarlos lo más minuciosamente posible con el especialista Gustavo Matías. ¿Cómo te va, tocayo? Pero yo muy bien contento. Ya con la introducción yo creo que ya podríamos subrayar un par de apuntes ahí. Claro, pero que yo creo que es lo que el gobierno estaría chocho, por ejemplo, de que esos 18.000 millones de dólares que están ahí, es decir, los comenzaron a liquidar, pero los gringos están sentados sobre el siglo. Vos sabés que eso es yo creo que en parte es un mito, más que nada cuando yo he estado charlando con operadores de mercado de grano, he estado charlando con operadores financieros, y bien lo planteaba recién Edgardo Moreno, cuando hacía referencia básicamente a lo que es el contexto y el escenario político. Exacto. La actividad productiva depende de la política agropecuaria, y la política agropecuaria involucra precio, por un lado, que están intervenidos los mercados, precio de la moneda, precio de los productos, entonces con los inconvenientes, con una presión tributaria del orden del 60 y pico por ciento, con retenciones de más del 30 y pico por ciento en el caso de soja, y el resto de los granos también, o las producciones. Vos decís, las políticas de este Estado, que de alguna manera encarnado en el presidente Milei, supuestamente es libertario, pero pasó el impuesto país del 7,5 al 17,5. Claro. Con la última medida dijo, vamos con la emisión cero, y eso le pega de lleno al dólar financiero. Pero el dólar financiero, hay que tomar en cuenta que hoy el que mueve la economía agropecuaria es el dólar exportador. Y el dólar exportador está compuesto por un 20% de contado con liquidación o dólar financiero y un 80% con dólar oficial. Entonces, si vos me aumentás solamente un 2% por mes, este punto, pero además me bajás el copete del contado con liquidación porque querés de alguna manera emisión cero, lo que hace es bajar básicamente la competitividad del valor del dólar exportador, y el productor que dice, no es tonto porque su moneda de cambio es el grano. Entonces, ¿qué comenzó a hacer? Dice, me aumentaron los costos de transporte. Hoy el costo de logística no es lo mismo transportar soja, que el grano más pesado, que transportar trigo o que transportar maíz. Entonces lo que está viendo es un acuerdo regional, lo que está sucediendo, algo que no está tal vez puesto en la tapa de los diarios, no es título porque forma parte de la dinámica del negocio. Claro, lo que pasa es que yo te consulto y te traigo acá porque sé que conoces todas esas minucias, pero son lo que hacen a la base del negocio, es lo que se llama la cocina. Es decir, vos vas a un restaurante, pero ¿qué pasa en la cocina? Veamos qué pasa en la cocina. La cocina del campo está ahí, está en esos acuerdos. Está en esos acuerdos. Fíjate que con vos lo charlábamos a principio de año, cuando arrancabas tu ciclo, y vos me decías, ¿venderán o no venderán los productores? Yo te dije, no van a vender. Pero no es casual que no quieran vender, porque es la moneda de cambio. Con un costo financiero tan alto, con la baja accesibilidad del acceso a los mercados financieros, que le permitan, por ejemplo, al productor hoy compra sus insumos a un dólar casi contado con liquidación, y le están pagando un dólar oficial un poquitito tuneado con un 20% de dólar financiero. Sí, lo que deben estar pagando en el mejor de los casos 1.100 dólares. Claro, no 1.100 pesos, sí, o no llega, ¿no? 1.000 y pico de pesos, sí. Un poquito más de 1.000 pesos. Entonces, cuando tenés un ministro de Economía que dice, cuando se engallaban o se levantaban sobre el copete, digamos, del hecho de decir, hemos bajado la brecha cambiaria al punto del 20%. El viernes pasado estaba por encima del 60%. Hoy, con la primera noticia, le pegan al dólar financiero, baja por debajo de los 1.500 pesos el dólar blue, y sí, en cierto aspecto bajó
por debajo del 50% de la brecha cambiaria. Para que lo entienda, la brecha cambiaria es el diferencial de competitividad. Exacto. Es lo que debería cobrar menos el 50% de lo que cobra, lo que hoy en términos productivos el productor, ¿cómo lo resuelve? Sencillo, ser más eficiente, invertir en más tecnología, invertir en mejores técnicas, procesos. Si el productor argentino hoy no tuviera el pie sobre la cabeza como lo tiene, a diferencia de un productor brasilero, chileno, peruano, colombiano, uruguayo, ni hablar los uruguayos, los paraguayos, este gran vergel que está creciendo acá con plata argentina. Argentina sería una locura. Y el otro apunte, y relaciono con lo que comentaba Edgardo, cuando arranca Milei, ingresa Fernando Vilela como secretario de Bioeconomía. Le bajan el rango de Ministerio de Agricultura, lo bajan a Secretaría. Le cambian el nombre. La semana pasada la noticia fue que lo corren a Vilela y se vuelve a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. Entonces, la pregunta en esto es, ¿el productor está siguiendo de cerca las políticas? Y yo te diría... o el gobierno tiene realmente conciencia de la importancia que el campo tiene para la manutención de la economía argentina. Ese es el tema. Vos sabés que yo creo que son conscientes, pero hoy en términos, salvando las distancias, las diferencias, sin hacer un análisis ideológico, en términos de actividad agroproductiva, te diría que casi estamos igual que cuando estaba Alberto Fernández, con la diferencia que se han eliminado los cupos, las trabas, pero bueno, pero si uno tiene posibilidad de producir, hoy le preocupa al productor, te diría más, Gustavo, saber cómo va a cerrar el invierno, si va a llover un poco más, si va a terminar bien, si va a evolucionar bien el trigo o no, si va a haber buenas condiciones para pensar en la siembra de soja y de maíz, porque hay dos productos en la agricultura que manejan la economía de Argentina, que es la soja y el maíz. El trigo, la cebada, el centeno, el garbanzo, las legumbres, todas las otras producciones son complementarias. Gustavo, como bien lo planteaste, hay 18.000 millones de dólares hoy almacenados, más de 37 millones de toneladas de granos que no se han vendido. Eso el gobierno lo está viendo, pero y tampoco hay que creer que el productor es tonto y que se va a quedar a dormir sobre los granos. El productor está operando en el mercado, porque está comprando están comprando departamentos, están comprando autos, se están tecnificando, pero lo están haciendo vía canje. Están convirtiendo los granos, en lugar de llevarlo y pagar un alto transporte hasta puerto, lo están convirtiendo en carne de cerdo, avícola, en producción de huevo, en leche. Arreglan con la gente de la región y de la zona, le dice... Son los acuerdos regionales que decís vos. Son los acuerdos regionales. Entonces, hay sí una cuestión que yo creo que es importante, esta libertad, entre comillas, de la que pregona y predica el presidente de la Nación, se ha incorporado como un estilo de vida en el campo. Ya está, que los políticos hagan lo que quieren hacer con la política. Lo que planteaba Edgardo me parece muy bien. Se van a hacer las reestructuraciones políticas verdaderas, la casta se va a cortar, todo lo que hemos escuchado. No, el productor que dijo, mira, como bien lo planteaban recién en el tema de Actech, el ecosistema del productor agropecuario es el agroexportador en el caso que le convenga, el que transforma en carne, en leche, el grano que él produce, los proveedores de insumo, y los actores locales y regionales que juegan en el día a día, más el prestador de servicio. Porque hay que pensar que de cada 10 hectáreas que se siembran, 6 la hace un tercero. Claro, están alquilados los campos. O la hace un tercero, es decir, un contratista. Claro. Porque el productor no tiene plata para actualizar su tecnología. Imagínate si tuviera que comprar esas máquinas, no le alcanzaría la escala de producción. Entonces, tenemos otro gran jugador que forma parte del ecosistema, que es el contratista rural. Claro, y por eso las vemos las máquinas que se trasladan de un campo a otro. Ese movimiento que uno ve son familias, son emprendimientos, son iniciativas, son emprendedores, gente. Yo hacía una analogía el día domingo en el programa a la mañana y decía que realmente el rol que cumple el productor
es casi parecido al rol de Scaloni, porque trata de buscar lo mejor para poner en el campo, pero siempre está el imprevisto. ¿Quién tenía previsto que se iba a esguinzar Messi? ¿Quién tenía previsto que La chicharrita. O sea, ¿quién tenía previsto la chicharrita en el maíz? ¿O quién tenía previsto una sequía? ¿O quién tenía previsto, digamos, ni hablar de lo que fue el acierto final del bombazo del Lautaro cuando marcó la diferencia y hizo a Argentina bicampeón? O sea, pero en el campo de juego se invierte todo. Cada uno, lo mismo hace el productor agropecuario. Transpira la camiseta, tiene puesta la bandera argentina, sale a pelearla todos los días, que eso es lo que sostiene a este país. Indudablemente, y me consta que es así porque vivo en contacto con la gente del campo. Muchas gracias. Gracias, Gustavo. Gustavo.